Ya. Hay algún compañero que ha ingresado a lo que es la parte final eh, de la anterior sección de nuestra clase. Puede, por favor, poner sus datos, sus nombres y apellidos, por favor, puede aprovechar de poner. Todo el resto, compañeros, de los que ya han puesto, no es necesario. No es necesario que vuelvan a poner sus datos. El derecho constitucional desde siempre es amplio en cuanto al desarrollo, en cuanto al análisis, ¿ya? Es por eso que les repito de manera constante de que puedan ustedes ingresar a detalle dentro del tema que nosotros estamos avanzando, ¿no? Solo los que no han puesto en el anterior video sus datos, por favor pueden ponerlos ahora, ¿ya? El resto, compañeros, ya de hecho voy a tomar la lista de asistencia respecto al primer video, no se preocupen, ¿ya? Voy a abrir la Constitución Política del Estado para que podamos nosotros ver a qué se refiere este docente con todo lo que estamos avanzando. En un momento, estaba por aquí mi querida Constitución, que igual se los creo que ya se los he enviado, sin embargo los vamos a tener siempre en nuestra plataforma Moodle de la universidad. ¿Dónde están? Vamos a compartirlas. Ya, esta es nuestra Constitución Política del Estado, la cual se les ha enviado a ustedes, ¿no es cierto? No hay diferencia con el resto de los formatos de las constituciones, por si acaso, compañeros. No sé por qué tengo el de la Fiscalía General del Estado. Ha debido ser porque en algún momento lo hemos descargado de la página o, a fin de cuentas, creo que hicimos un curso y nos han dado estos PDFs. Muy bonitos. Hablamos de la Constitución, compañeros, y hablamos de una norma general en la cual nos vamos a basar y que es de cumplimiento obligatorio. Si la Constitución nos refiere que cada uno de nosotros tengamos el derecho, la obligación de conocer la norma inmersa en esta Constitución, no podemos negar desconocimiento de esta. Es obligación, no solo como estudiantes de derecho, ¿no?, el tener que leer lo que tiene o lo que se encuentra dentro de lo que es la Constitución Política del Estado de nuestro querido país, sino más bien de que cada uno de ustedes pueda, como ciudadanos además, ¿no?, y además no pueda, ¿no?, tenga la obligación de poder ingresar a leerla y a conocer cada uno de nuestros derechos y obligaciones que tenemos, así como también la forma en la que está conformado el Estado. Hemos leído, creo, algunos aspectos respecto a las bases fundamentales que tiene nuestro Estado. No recuerdo si hemos ingresado. Nos da el modelo y las bases fundamentales que tiene el Estado, que es a partir de aquí de donde nosotros van a hacer el desarrollo y el avance de nuestra clase. Y es a partir de ahí, además, de donde nosotros vamos a poder un poquito entender mejor a lo que se refiere en nuestra materia de Derecho Constitucional 2. Hemos hablado de las ramas, hemos hablado de las disciplinas, además, que son parte de lo que es el derecho constitucional. Hemos visto los parámetros que nos han dado dentro de la clasificación, en la cual se encuentra, estamos hablando del derecho público, en la clasificación como rama que viene a ser el derecho constitucional. No se olviden, página 27 de nuestro texto de Ciro Félix Trigo, ¿ya? Es otro. ¿Ya? También podemos ver otros aspectos inmersos en de otro autor que se encuentra en nuestro dossier, compañeros. ¿Ya? Podemos repasarlos, podemos leerlos, igual vamos a llegar a la misma deducción. Estábamos viendo lo que eran las ramas del derecho constitucional. Ya hemos hablado de lo que es el derecho constitucional desde el punto de vista general, el derecho constitucional desde el punto de vista particular y la relación de ambos que tienen, ¿no?, desde siempre, respecto a la norma y al análisis del derecho constitucional, por ejemplo, particular de un mismo Estado y en general de diversos otros, ¿no es cierto? El derecho constitucional comparado, que va a venir a comparar las constituciones pasadas con las nuevas. Una constitución no se modifica para poder empeorar la situación
de cada una de las personas habitantes o que están sometidas a esta Constitución, son partes del Estado en sí. Desde siempre va a venir a mejorar esta situación. No podemos empeorar, compañeros, ¿no? Esos aspectos. Es por eso que dentro del derecho constitucional comparado hemos hablado del estudio de investigación individualizado, que es un aspecto que tal vez sea necesario que nosotros podamos ver. Esto se encuentra en el texto de Alipio Valencia Vega. Vamos a ver si nos podemos ir al texto, a ver, vamos a compartir esto otro. Ya ustedes lo tienen en su poder el texto, pueden hacer seguimiento. Estamos de nuestro texto de Alipio Valencia Vega. Vamos a Alipio Valencia, seguimos en decir Félix. Alipio Valencia. Vamos a girar la hoja. A ver. Estamos hablando del derecho general y el particular, ¿no? Hemos visto, el derecho particular es el estudio y conocimiento de los principios de las normas jurídicas constitucionales, estas que solo corresponden a un Estado, ya por eso es particular, ya interpretándolas y además sistematizándolas en forma realmente científica. Las normas constitucionales de cada una de estas naciones específicas dan lugar al surgimiento y contenido de un derecho constitucional, el cual nosotros hemos venido a llamar particular. Y el general más sencillo todavía, ¿no? A ver qué podemos referir. El derecho constitucional general ha sido posible precisamente por la generalización del Estado democrático liberal, habiéndose desarrollado una tendencia a considerar el carácter absoluto y universal de cualquier tipo de principio. A ver. De los principios, nos dice, ¿no? Miren, hemos hecho variar, ¿dónde nos hemos quedado? Alguien está con su micrófono abierto. Excel. A ver, estamos entonces el derecho constitucional general, habiéndose desarrollado una tendencia a considerar el carácter absoluto y universal de todos los principios, las normas e instituciones del Estado, que desde siempre es democrático liberal. Por consiguiente, el conocimiento relativo del derecho constitucional común a este tipo de Estado, estamos hablando del derecho constitucional general, se considera que sí no era, podría hacer el derecho constitucional de manera general, que son el análisis de las normas desde todo punto de vista generales a favor de lo que es el Estado, ¿no? El derecho constitucional comparado ya nos viene a referir las diferencias que existen entre las constituciones pasadas, las antiguas, por decirlo, las básicas que desde el inicio se han podido dar, con el resto de las constituciones dentro de este ámbito de constitucionalidad, ¿no es cierto? Nos dice, ¿no? De la comparación entre los distintos sistemas constitucionales individualizados o reunidos por tipos, es que se resulta el derecho constitucional comparado, el cual tiene un objeto claro, que es el de la investigación, el estudio y el conocimiento de carácter teórico de todas las normas y los principios jurídicos constitucionales, respecto a lo que es el derecho constitucional comparado. Todas estas que pueden estar vigentes en su totalidad o pueden ser solamente categorías históricas,
O que unos estén vigentes y otras puede que ya no estén, ¿no es cierto? Dentro de varios estados o grupos de estados, señalan sus rasgos comunes, también sus antinomías y antinomías, perdón, y las contradicciones, como ya hemos referido. Es por eso que nosotros ingresamos al estudio de la investigación de forma individualizada, el estudio de investigación de los principios y normas que nacen a partir de lo que es el derecho constitucional comparado. El estudio, además, de investigación de la misma constitución de un Estado, pero de forma singular, y la combinación de formas de investigación que ya han sido detalladas en estos otros 3 puntos. Este estudio de investigación individualizado, ¿ya? ¿Qué nos dice? Y comparativo además, ¿no? El estudio de investigación individualizado y comparativo de varias constituciones de estados que pertenecen o están catalogados de un mismo tipo, por ejemplo, varios estados democráticos liberales. ¿Existe relación entre estados y sus constituciones? Sí. ¿Son idénticas, compañeros? No. ¿Ya? Este estudio, que es parte de lo que es el derecho constitucional comparado, nos va a venir a referir, ¿no es cierto?, el estudio de este tipo de constituciones, ya que sean determinadas como, por ejemplo, estados democráticos liberales, entre otros que existen por si acaso. Y que también me han mencionado, ¿no?, dentro de lo que es nuestra evaluación diagnóstica, algunos compañeros sí han sabido contestar, ¿no? Dudo que lo hayan copiado en internet porque sí está muy bien desarrollado. Como les he dicho, compañeros, he venido a leer cada una de las intervenciones que ustedes han tenido en en esta evaluación diagnóstica que le llamamos nosotros como docentes, ¿no es cierto? Muy bien desarrollados. Otro de estos parámetros, ¿ya?, está dentro del estudio e investigación de los principios y normas de estas constituciones y de estados particulares. ¿Por qué? Estos que poseen cada uno su propia individualidad, además de señalar algún tipo de similitud, como nos dice el autor, y los rasgos comunes que puedan llegar a tener, ¿no? Pero de tal manera que aunque se fijen, nos dice, ¿no?, sus notas distintivas individuales con rasgos comunes y las similitudes se formen, ¿no?, un tipo que abarque a otro grupo de constituciones para oponerlas a otros grupos de constituciones. ¿Qué tal? Desde este punto desde este punto de vista o desde este tipo de estudio e investigación de los principios y normas constitucionales. Yo creo que estamos entendiendo, compañeros, no me están preguntando, no me están refiriendo, yo pienso que esto obviamente va a abarcar el el examen parcial, dentro del cual nosotros vamos a ingresar. Ya, anótense porque va a ser pregunta de examen. A ver, ¿qué va a preguntar el docente? Aquí está. ¿Qué es el derecho constitucional comparado? ¿Y qué tipo de investigaciones o estudios se puede realizar a partir de lo que son o a partir de lo que es el derecho constitucional? Listo. ¿Qué les parece? ¿No? Entonces, esa es una pregunta de examen. Anótense desde ahorita, pues yo me voy a anotar. Y pregunta de examen, para que no me olvide. Pregunta, y eso por, aquí André, por ejemplo, André, no has puesto tu apellido, ¿no? Vas a poner, ya saben, compañeros, una de las reglas de nuestra aula virtual es el de poner nuestros nombres y apellidos completos, ¿ya? Entonces, pregunta de examen. Además de dar un concepto, ¿no? O no solo dar un concepto, sino relacionar tal vez algún de todos estos conceptos de derecho constitucional que nosotros hemos podido dar con relación específica, ¿ya? A lo que podrían ustedes determinar como algún concepto con el cual ustedes se puedan quedar para futuro, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de constitución o qué es el derecho constitucional en sí? De todos los conceptos que nosotros hemos dado. Hay varios conceptos que hemos dado y dentro de esos son los que ustedes van a tener que detallarme con cuál de esos se han quedado. No necesariamente. El autor, tantos, León Duguit, dice, ¿no? Derecho constitucional es. El autor, José Antonio Rivera, nos dice. Aunque José Antonio Rivera también hace una relación de conceptos
dentro de sus textos, ¿no? Porque he sacado también dentro del dossier el texto de José Antonio Rivera y también de alguien importante que me estaba olvidando mencionarles y que seguramente, o tal vez ustedes han escuchado hablar de él, que es el doctor José Ivankovic, ¿no? Muy buen docente también de la universidad, ha sido mi docente Ivankovic, ¿no? En Derecho Constitucional, no me acuerdo si en el 1 o el 2, ¿sí? ¿No? Excelente docente, entonces, sí es alguien que conoce demasiado al nivel de José Antonio Rivera, sí, tal vez está más popularizado José Antonio Rivera porque sale mucho más en los medios, pero sin embargo con Ivankovic, ¿no? Increíble. Entonces, vamos a tener que hacer ese análisis, no a partir de ese referido de los autores, sino más bien del concepto específico. Puedo decir también, por si acaso, una de las preguntas, a ver, el concepto de derecho constitucional, ¿no? Derecho constitucional es, y yo darles el concepto, ¿no? Cabal, y que ustedes me puedan decir si ese concepto es valedero, es verdadero o falso, ¿no? Tiene que ser un concepto que ya nosotros hemos abarcado dentro de todos estos, dentro de toda esta teoría que nos están dando el resto de los autores, ¿no? Entonces, no hay donde perderse con lo que es la evaluación, compañeros, por si acaso. Ya, entonces, voy a ver yo la forma de hacer la pregunta, la cosa es de que ustedes puedan realmente entender si es que han entendido o no el concepto. Ahora, de que nuestros exámenes, por ejemplo, los míos específicamente, ya les he dicho, para mí el de desarrollo es una maravilla, porque puedo ver realmente que ustedes puedan referirme a algún concepto no específico, pero por lo menos con la forma en la que ustedes hayan podido entender. Sin embargo, hay formas de poder ver si han entendido o no lo que nosotros estamos avanzando, y esa es una de esas, ¿no? Que yo les dé el concepto y para ver si realmente, si para ustedes ese concepto es valedero o no respecto a un tema específico, por si acaso. Entonces, no sé si me estoy dejando entender, pero compañeros, yo pienso que estoy siendo muy claro, ¿no? Nuestro examen va a ser así, ¿ya? No quiero que tampoco estén, no, pucha, qué bacán este docente realmente, muy complicado, nos ha complicado la vida. No, por si acaso, ¿no? No ese es el fin. El fin del estudio, compañeros, y les hablo ahora de eso porque tal vez me he olvidado hablarles de estos aspectos en la primera clase. Hemos abarcado, sí, lo que va a ser el examen parcial. Pero el fin del docente, desde siempre, no es llegar a aplazar al estudiante, ¿ya? De hecho, todos los que están dentro del aula y todos los que son parte de las materias en la universidad, desde mi punto de vista, son estudiantes que sí están aprobados. ¿Qué es lo que sucede? Que el hecho que ustedes no puedan llegar tal vez a entender la materia puede hacer, ¿no?, que dentro del examen reduzca el monto o la cantidad de nota que ya tengan al inicio. Para mí todos tienen 100, ¿no? Van a ser de la irresponsabilidad de cada uno de ustedes en no entregar los trabajos, como han habido casos, ¿no? Excelentes exámenes. 30 sobre 30, o perdón, 35 sobre 35, 30 sobre 30, pero el hecho de que ustedes no entreguen los trabajos, compañeros, reduce la nota. Entonces, ¿quién la está reduciendo? Ustedes mismos, ¿no? No les estoy echando la culpa, ¿no? Pero sin embargo, eso parte de la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Ustedes ya tienen que empezar a ver de que inmediatamente salgan de esta universidad, de hecho, tienen que salir ya a batallar y ver la forma de trabajar, compañeros. Y para eso yo necesito que ustedes tengan un criterio formado, que vayan y que digan, bueno, el derecho constitucional se entiende de esta forma, ¿no? Pueden citar autores, sí, evidentemente, pero sin embargo, el hecho de que ustedes ya puedan llegar a entender lo que es el derecho constitucional en esta primera parte, ya va a ser mucho, ¿ya? Estos aspectos entonces que estamos viendo dentro de lo que es el derecho constitucional, dentro de las ramas de lo que es el derecho constitucional, pienso que les estamos entendiendo. Vamos a pasar a ver lo que son las fuentes del derecho constitucional. Tengo dos autores, dos libros específicamente que nos van a ayudar a entender esos aspectos. El primero es el de Ciro Félix Trigo, que vamos a ver, la página 36, ¿dónde está nuestro Ciro Félix Trigo? A ver, primero vamos a buscar acá, yo se los voy a poner, a ver. ¿Dónde está nuestro Ciro Félix Trigo? Página
36, más arriba. Entonces nos ha girado. Este es Alipio, Ciro Félix Trigo. Aquí tenemos nuestras fuentes del derecho. Fuentes del derecho constitucional, compañeros. Y aquí nos vamos a quedar. Pero ustedes ya deben saber, ya han debido ver, dentro de la etimología de la palabra, desde siempre nosotros, ¿no? Los abogados nos basamos desde la etimología. Etimología, ¿de dónde viene? Según el diccionario de lengua castellana, tenemos demasiados diccionarios, incluso jurídicos, para poder definir esta palabra. Significa fuente, ¿no? Fuente significa fundamento y origen de alguna cosa. Una fuente es un lugar de donde emana algo concreto, obviamente. Entendemos por fuentes del derecho constitucional a qué, compañeros, los fundamentos que sustentan los antecedentes de dónde viene y bajo qué circunstancias, además, se ha originado el derecho constitucional. Dentro de estas fuentes nosotros vamos a ingresar a ver lo que es la historia, la costumbre, la constitución y la ley, o la ley, ¿no? Constitucional, política, la jurisprudencia, la doctrina y el derecho comparado, dentro de sus principales fuentes, y son fuentes que son determinadas por nuestro autor Ciro Félix Trigo. También podemos basarnos, compañeros, en lo que nos refiere Dermisaki, que también está en la página 21 de su texto de Dermisaki, por si acaso. ¿Ya? Pero en primera instancia analizaremos qué nos dice sobre las fuentes del derecho constitucional, ¿ya? Ciro Félix Trigo en su texto, de Ciro Félix Trigo, obviamente, ¿no? Entre las fuentes del derecho constitucional. Ya sabemos que es una fuente, vamos a ingresar a ver qué son a detalle los principios y fundamentos de origen de lo que es el derecho constitucional. A partir de lo que es la historia. ¿Qué es la historia? Ese concepto yo creo que sí me lo pueden dar, ¿no? ¿Qué entendemos de historia? Han debido llevar ustedes una materia en colegio, no me acuerdo qué se llama, ciencias sociales, historia, ¿no? Me acuerdo que en colegio yo tenía una materia que se llamaba Historia de Bolivia, ¿no? Y hemos llevado el libro de Carlos de Mesa Gisbert. A ver, ¿qué es historia? Dice, ¿no? Conocido es, a ver, díganos, Ignacio, a ver, voy a anotar, Ignacio. Ignacio, Bueno, ¿cómo está, compañero? A ver, díganos. muy buenas noches, doctor. Bueno, la historia, bueno, son un conjunto de momentos que pasaron en el pasado, ¿no? Hechos, sería un conjunto de hechos que sucedieron en el pasado, vividos por una nación, por una persona o bueno, básicamente por una comunidad social y eso. Excelente, compañero, ¿no? Nos ha definido lo que es historia de manera general y eso es lo que es. A partir del autor, nosotros tenemos que entender que la historia, ¿no? Dice, conocido, es que la historia comprende todo suceso acaecido en la vida de los pueblos. Estamos hablando desde el punto de vista del derecho constitucional. Ojo, porque incluso nos ha referido el compañero, ¿no? Historia, lo que pudiese haber sucedido tal vez con una persona de manera específica, ¿no? Todos tenemos una historia que contar, ¿no? Todos tenemos una historia diferente. Cada uno es un mundo diferente. Pero específicamente nos vamos a ir al concepto de historia a partir de lo que es el derecho constitucional y de dónde venir, ¿no? A partir de estas fuentes que son denominadas como fuentes del derecho constitucional. Es todo suceso en la vida de los pueblos, abarcando una amplitud de diversos hechos, fenómenos sociales, económicos, políticos, culturales. ¿Qué ha sucedido el año pasado, compañeros? ¿Ha sido el año pasado el anterior? ¿No? En cuanto al suceso que se ha denominado como fraude electoral, ¿no? Ha marcado historia.
es un hecho que necesariamente tiene que ingresar ¿a qué? A los libros de historia, ¿no? De un suceso que no se puede tapar, ¿no? Es un hecho que una institución internacional que ha estado presente este día domingo, el día de las elecciones que nosotros hemos ido a sufragar, ¿no? Ha estado presente, ¿no? Una institución que ha avalado esa situación, ha referido mediante un informe que sí ha existido y bueno, de cierta manera es una institución dentro, o es el mismo Estado boliviano, es parte y se tiene que someter a lo que se refieran esas instituciones internacionales, dentro de las cuales, o a las cuales nosotros nos encontramos regulados. Entonces, es un hecho que ha marcado historia, ¿no? Es un hecho que nosotros no tenemos que olvidar. La historia es parte de los pueblos, ¿no? Es un suceso que ha acaecido en la vida de estos pueblos. Y es un hecho que tiene que quedar escrito en la historia. Así como también, ¿no? Los hechos, o perdón, en este caso, hablando políticamente, de los presidentes que han ingresado en el trajín, ¿no? De esta situación. ¿Y qué ha sucedido? Aspectos que tal vez de aquí a unas cuantas generaciones, compañeros, ya se olviden. Es por eso que desde siempre tiene que existir, ¿no? Un libro de historia que nos refiera a esos sucesos para que nosotros no volvamos a caer en esos hechos o en esas situaciones irregulares que puedan de cierta manera perjudicar a nuestra misma sociedad, a nuestro mismo Estado, ¿no? Son situaciones así, ¿no? Entonces hablamos como una de las fuentes de lo que es el derecho constitucional, la historia, ¿no? La historia está íntimamente vinculada con el proceso constitucional de un Estado, en forma tal que las estructuraciones jurídicas son resultado de las acciones humanas. El derecho constitucional tiene un fundamento histórico, pues desde todo punto de vista y desde siempre va a responder a las leyes históricas y debe ser, dice, ¿no? La expresión. Ay, perdón, a ver qué pasó. Aquí ya. ¿Dónde nos hemos quedado? No, responder a las leyes históricas y debe ser la expresión natural de un pueblo. De ahí que será más perfecto cuanto más se adecue o se acerque a la realidad de un país. Además, a la idiosincrasia, características y peculiaridades nacionales que debe tener cada uno de estos, ¿no es cierto? Por eso les decía que no existe ninguna constitución que sea idéntica, precisamente porque está adecuada específicamente a los antecedentes que tiene cada una de estas naciones, ¿no? O de estos pueblos. El elemento integrante, dice, del derecho constitucional, además, es la historia, dice, ¿no? La Constitución se forja, pues a través de los grandes acontecimientos históricos se ha determinado aquello. Cada país tiene necesariamente su propia historia constitucional. Bolivia presenta una larga sucesión de textos constitucionales a partir de la primera constitución que se ha podido plantear en nuestro país, ¿no? Estas que son la prueba, dicen, ¿no? De su turbulenta e inestable vida política hasta el día de hoy, compañeros. Hasta el día de hoy seguimos con una inestabilidad política. No existe, ¿no? Una seguridad respecto, miren, incluso nuestro texto de Ciro Félix Trigo, que ya tiene sus buenos años, nos refiere a esos aspectos. Bueno, compañeros, quedaremos acá, no los voy a agotar más, ¿ya? Tal vez nos saqué un balde de agua fría acá el docente de Derecho Constitucional con todos estos conceptos. Por favor, yo les ruego, compañeros, creo que tenemos en el semestre 6 materias, algo así, ¿no? Tal vez hay algunos que están con más materias, hay algunos que ya estén con algunas, no sé, no cómo estamos llevando, pero sin embargo, yo les pediría que ingresemos al análisis, a la lectura de nuestro dossier. Una lectura, compañeros, que me acuerdo mi docente igual me decía, ¿no? Los docentes desde siempre nos dicen, por favor, leeremos y veremos, ¿ya? Todo lo que estamos avanzando en clase y lo que se va a avanzar para que de esa manera podamos incluso tener algún tipo de discusión, algún tipo de participación dentro de lo que es nuestra aula virtual. Bueno, compañeros, cualquier situación, ya saben, me pueden consultar, ya sea por vía WhatsApp en el grupo. Nos vemos en la siguiente clase, compañeros.
Que les vaya bien y espero que estén todos bien. ¿Ya? Hasta la siguiente. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, chicos, que Buenas sigan noches a con todos. Dios.